Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Ya estamos con su programa Deo Gracias. Quien les acompaña en esta noche, José Malqui y Elisa Lanza, como cada sábado a esta hora de la noche. Bien, les damos la bienvenida. Gracias por estar en las ondas de Radio María. Para hoy tenemos temas maravillosos, como siempre, para que a fin de que ustedes puedan profundizar más en esta, que es nuestra Iglesia Santa y Católica. Vamos a iniciar el programa de hoy encomendándonos a un santo poderosísimo en nuestra iglesia. Nada más y nada menos que San Benito de Nurcia. Queridos amigos, buenas noches. San Benito se destaca por ser el religioso que fundó la primera orden monástica, el primer convento de vida religiosa, de clausura, de vida monástica, que diera origen también a la civilización cristiana occidental. Estamos hablando luego de la caída del Imperio Romano. Entonces, la propagación del cristianismo, la fundación de casas religiosas, empieza por este santo abad que fundan en el Monte Cassino, primer monasterio. Sí, en el Monte Subiaco, el primer monasterio. De él vamos a hablar un poquito, pero no sin antes encomendarnos precisamente a este santo protector de la vida monacal, de la santa regla también que él creó para las órdenes religiosas. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oración para pedir la protección de San Benito. Santísimo confesor del Señor, Padre y jefe de los monjes, interceded por nuestra santidad, por nuestra salud del alma, cuerpo y mente. Destierra de nuestra vida, de nuestra casa, las acechanzas del maligno espíritu. Líbranos de funestas herejías, de malas lenguas y hechicerías. Pídele al Señor remedie nuestras necesidades espirituales y corporales. Pídele también por el progreso de la Santa Iglesia Católica y porque mi alma no muera en pecado mortal, para que así confiado en tu poderosa intercesión pueda algún día en el cielo cantar las eternas alabanzas. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aprovechamos para, hay un sacramental que se debe a este santo abad, San Benito, es precisamente una medalla que se llama la medalla de San Benito. Es protectora, es exorcística, queridos amigos. Las pueden conseguir en muchas partes. Lo aconsejable es que lleven una de estas medallas consigo siempre, bendecidas al cuello o con ustedes, y se encomienden a ella. Si quieren, contáctense con nosotros. Podemos pasarles también la novena que se hace con esta medalla. Es muy provechosa. Claro, es uno de los santos más reconocidos en el mundo entero, justamente a través de este sacramental que es la medalla conocida como la medalla de San Benito, así se conoce, ¿no? Aunque sí, por supuesto, lleva la cruz, porque San Benito era un santo varón que amó muchísimo la Santa Cruz y fue con ella que él hacía sus poderosas oraciones de exorcismo, con el cual también se le conoce. Y los detalles por ello que hay en esta medalla, pues hacen alusión al rechazo total y completo al enemigo, ¿no? Hay un detalle muy lindo. A veces leemos esas letritas en la medalla y no sabemos lo que significan. Sí nos gustaría un poquito compartirles el significado de esta medalla, de lo que hay, de los símbolos, de la simbología de la medalla. Bueno, las letras que se representan en la medalla de San Benito tienes de dos caras, ¿no? Anverso y reverso, y aparece en la cara principal San Benito con la cruz en una mano, el libro de las reglas en la otra mano con la oración: a la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia. Y en el reverso se muestra la cruz de San Benito con las siguientes letras. Bueno, son una CSPB, así tal cual, ¿no? Abreviación. Sí. Santa Cruz del Padre Benito. Así es. CSSML. La Santa Cruz sea mi luz. En el crucero vertical de la cruz estamos hablando. Si por ahí alguien está en este momento agarrando su medalla, NDSMD.
Y que el dragón no sea mi guía. En el crucero horizontal. Luego, en la parte circular de toda la medalla, comenzando BRS, abajo, contigo, Satanás. NSMV, Para de atraerme con tus mentiras. SMQL, Venenosa es tu carnada. IVB, Trágatela tú mismo. y luego la palabra pax. Es decir, o sea, estas letras significan palabras en latín, las que hemos, solamente para referencia de las últimas que acabamos de describirles, significa va de retro satanam nun sun mala vivas, sun mala coelivas ipse venena vivas. Va de retro Satanás, el veneno que quieres dármelo a beber, bébetelo tú mismo. Ese es un sacramental realmente muy, muy necesario y de grandísima protección. Bien, sobre todo eso, ¿no? Al margen de todo el gran trabajo que ha hecho como patrono de los monasterios y la regla que él mismo ha creado, que fue rechazado al principio porque era muy estricta, precisamente, por eso no lo querían a Benito. Y es tan increíble, pero la regla de él ha sido la base y fundamento para incluso toda la vida monástica y religiosa, que hasta hoy en día todas las órdenes religiosas se basan o se fundan en ella, ¿no? Mismo, inclusive siendo sacerdotes religiosos, todos tienen fundamento en las reglas de San Benito. Y es hermoso porque la hermana de San Benito, Escolástica, Santa Escolástica también, fue santa. Es santa de nuestra iglesia, ¿no? Bueno, así es cuando el Señor bendice a las familias con la vida religiosa. Bueno, yo creo que entramos a un tema, queremos hablarles, queridos amigos, primeramente, o sea, el tema de hoy, y porque está muy en boga lo que estamos hablando hoy en día, mucho en las redes sociales, son sobre profecías. Profecías que vienen a ser producto de las revelaciones privadas que hay dentro de la iglesia. Vamos a partir del concepto de que hay una sola revelación pública por excelencia, única, verdadera, que son las Sagradas Escrituras y a través de las cuales Dios ha dado su última palabra, lo ha explicitado y lo ha dicho todo, y a la que por fe el hombre tiene que adherir. Esta verdad revelada no es discutible, ¿no? Bueno, las revelaciones privadas, por otro lado, son aquellas revelaciones hechas por la providencia o permitidas por la providencia, ya sea por el mismo Dios, por Nuestra Señora, a determinadas personas en eventos que, bueno, son... en circunstancias pueden ser rodeadas de apariciones, etc. Hay en la Iglesia Católica más de 2000 revelaciones privadas, pero solamente de ellas 16 son reconocidas por la Iglesia Católica, dada la prudencia que tiene el magisterio de la Iglesia Católica, ¿no? Entre ellas, como ya habíamos mencionado en algún programa anterior, tenemos Fátima, y hoy día vamos a hablar de una muy especial, aplicable a nuestros días para ponerlos en contexto, y es una revelación que nos permite ubicarnos en la situación actual en que tanto la Iglesia Católica como el mundo entero, la sociedad, está atravesando. Estamos hablando de una crisis muy profunda a todo nivel, ya sea de religión, material, humanitario, económica, hasta medioambiental, ¿no? Vamos a referirnos a las apariciones de Nuestra Señora de la Salette. Bien, qué interesante. Hoy nuestro tema, queridos amigos, no se desprendan de la sintonía de Radio María a esta hora de la noche. Bajo el nombre de Nuestra Señora de la Salette, la Virgen María se aparece el 19 de septiembre de 1846, entre las 2 y 3 de la tarde, a dos niños del pueblo de la Salette, Falabox y Ser, Francia, ¿no? Estamos hablando de Francia, Melanie Calvate, 15 años, y Maximino Giraud, de 11 años. Ellos fueron los que recibieron estos mensajes de María Santísima. Hay que, antes de que prosiga mi señora Elisa, hay que hacer hincapié en que las revelaciones privadas
contrariamente a lo que sucede respecto a la revelación pública, que es el Evangelio, las Sagradas Escrituras, a la que estamos obligados por fe a adherir, las revelaciones privadas, estas, como que son bien reconocidas por la Iglesia, uno está libre discrecionalidad adherir o no, es decir, creer en ellas o no. Pero dada toda la investigación que ha hecho la Iglesia Católica para declararlas como auténticas, son muy relevantes por los aspectos que aquí les vamos a hacer conocer y reflejarles de la manera más fidedigna posible. Bien, bien importante lo que dice José, porque a partir de este programa que vamos a contarles sobre esta aparición y revelaciones de la Virgen, pues vamos a también adentrarnos en otros programas que son aprobadas por la Iglesia, revelaciones privadas aprobadas por la Iglesia. Esto es importante. Y sabe qué es lo importante de eso. La mayoría de ellas, estamos hablando de apariciones de Nuestra Señora, guardan una línea de coherencia, no obstante se han desarrollado o en distintas épocas. Lugares, exactamente. Épocas. Ahora empezamos con Nuestra Señora de la Salette. Y si les gusta el programa, les atrae, hablaremos de Nuestra Señora del Buen Suceso en Quito, Ecuador, Nuestra Señora de Akita en Japón, Nuestra Señora de Fátima. Exacto. Bueno, hay muchísimas. Bien, vamos a relatarles lo que es la aparición de la Salette, la de la Virgen de la Salette. Los niños relataron cómo el sábado 19 de septiembre de 1846, cerca a las 3 de la tarde, en una montaña cercana al pueblo alpino de la Salette Palafox, vieron aparecer dentro de una luz resplandeciente, más brillante que el sol, una bella dama, en llanto que se dirigía a ellos. Primero, sentada y llorando con la cabeza entre las manos, es muy conocida esta imagen de la Virgen, ¿no es cierto? La bella dama se levanta y habla largamente en francés y en patois, que era el dialecto del occitano de esos lugares, la lengua de los niños, ellos hablaban así. Les explica que llora por la impiedad imperante en la sociedad y los insta a renunciar a dos pecados graves que se habían hecho muy comunes en ese tiempo. La blasfemia, 1, y 2, no tomarse el domingo como día de descanso y de asistencia a misa. Imagínense que Nuestra Señora estaba llorando por esta situación de los fieles, la humanidad, que se decía inclusive católica. Toda la luz con la que se presenta y que envuelve completamente a los tres viene de un gran crucifijo que lleva sobre el pecho. Crucifijo circundado de un martillo y unas tenazas. La bella dama lleva sobre los hombros una cadena y al lado unas rosas. Su cabeza, su cintura y sus pies también están rodeados de rosas. Y va vestida de blanco, con un chal rubí y un delantal dorado. Al final la bella dama sube por una pendiente y desaparece entre la luz. Predice castigos que se darán si la gente no cambia y promete la clemencia divina a los que cambien. Finalmente pide a los niños que recen, que hagan penitencia y divulguen su mensaje. Ya pasaron luego 5 años de investigación. El obispo de Grenoble, de Villard, reconoce la autenticidad de las apariciones y el Papa Pío IX aprobó la aparición y la devoción a Nuestra Señora de la Salette. A manera de introducción, el secreto, respecto al secreto. El 25 de septiembre de 1846, la Virgen entregó a cada niño, a Melanie y Maximín, un secreto, pero les dijo que no lo comentaran ni lo contaran hasta el año de 1858, momento en el que deberían revelarlo. El entregado a Maximín Giroux lamentablemente, nunca fue revelado públicamente por el Vaticano. No se conoce el secreto entregado al niño. La única parte del secreto de Nuestra Señora de la Salette que se conoce es el entregado a la niña, Melanie Calvat, que contiene muchas revelaciones proféticas y está dividido en 33 partes. Ahora bien, esta aparición recibió una aprobación por parte del Vaticano. Fue aprobada oficialmente por el obispo de la diócesis de Grenoble y reconocida por su santidad Pío XI.
El 19 de septiembre de 1851, Monseñor Filiberto de Bruyard, obispo ordinario de la diócesis de Grenoble, a la que pertenece la aldea de La Salette, publicó un decreto en el que, entre otras cosas, decía: juzgamos que la aparición de la Santísima Virgen a dos pastores el 19 de septiembre de 1846, en la aparición de La Salette, arciprestazgo de Corps, presenta todas las características de verdadera y los fieles tienen fundamento para creerla como indudable y cierta. Aumenta la certeza el concurso inmenso y espontáneo de gentes al lugar de la aparición, así como la multitud de prodigios de los cuales es imposible dudar para creerla como cierta. Por tanto, prohibimos a los fieles y sacerdotes de nuestra diócesis hablar públicamente o escribir en contra del hecho que hoy proclamamos. Bueno, ahora para tratar de reflejarles lo más fidelizamente, no obstante, hay dos versiones del secreto que, como hemos dicho, el que se conoce es la parte entregada a la niña. Ella entregó o escribió dos versiones. Les vamos a continuación, y por tema de tiempo, reflejar el secreto completo de La Salette, tal como Melanie lo escribió en 1879, ¿no? Esta es la versión escrita, rememorando el mensaje del año de 1846, pero escrita en 1879, y cuenta con el Nihil Obstat, o imprimato de Saint-Marie de la Pierre-Cuivre, el 22 de agosto de 1952. Las apariciones de la Virgen en La Salette está narrada por Sor María de la Cruz, víctima de Jesús, nacida Melanie Calvat, pastora de La Salette, Castelmar, 21 de noviembre de 1878. O sea, la propia vidente que luego se convertiría en religiosa. ¿No? Qué bonito. Bien, vamos a dar inicio a este relato. El 18 de septiembre, víspera de la Santa Aparición de la Santa Virgen, me encontraba sola, como de costumbre, cuidando las 4 vacas de mis amos. Hacia las 11 de la mañana vi venir hacia mí un muchachito. Al verlo me asusté, pues me parecía que todo el mundo debía ya saber que yo huía toda clase de compañía. El niño se me acercó y me dijo: pequeña, voy contigo, yo soy también de Corps. Ante estas palabras, mi mal genio se hizo ver enseguida, y retrocediendo unos pasos le dije: no quiero a nadie aquí, quiero estar sola. Luego me alejé, pero el niño me seguía diciendo: vamos, déjame estar contigo, mi patrón me dijo que viniera a cuidar mis vacas con las tuyas, soy de Corps. Me alejé de él, haciéndole saber por señas de que no quería a nadie allí. Una vez alejada me senté sobre la hierba. Allí conversaba con las florecitas de Dios. Un momento después miró detrás de mí y encuentro a Maximín sentado muy cerca. Enseguida me dijo: déjame estar a tu lado, me portaré bien. Pero mi mal genio no entendió razones. Me levanto con precipitación, huyo muy lejos sin decirle nada y me pongo a jugar nuevamente con las flores de Dios. Al instante Maximín estaba otra vez allí diciéndome que se portaría bien, que no hablaría, que se aburriría estando solo, que su patrón le había mandado conmigo. Esta vez tuve lástima e indiqué que se sentara y continué con las flores de Dios. Maximín no tardó en romper el silencio. Se puso a reír, creo que se burlaba de mí. Lo miro y me dice: divirtámonos, juguemos algo. No le contesté nada, pues yo era tan ignorante que, habiendo estado siempre sola, no comprendía nada acerca de jugar con otra persona. Me entretenía sola con las flores y Maximín, acercándose a mi lado, no dejaba de reírse diciéndome que las flores no tenían orejas para oírme y que debíamos jugar juntos.
Pero a mí no me gustaba el juego que me proponía. Sin embargo, empecé a hablarle y él me dijo que pronto iban a terminar los 10 días que debía pasar con su patrón y que luego iría a Corps, a casa de su padre. Mientras me hablaba, se oyó la campana de la Salet. Era el Ángelus. Con un gesto le indiqué a Maximín que elevara su alma a Dios. Se descubrió la cabeza y guardó silencio por un momento. Luego le dije, ¿quieres comer? Sí, me dijo. Vamos. Nos sentamos, saqué de mi bolsa las provisiones que me habían dado mis patrones y según mi costumbre antes de cortar mi pequeño pan redondo, hice una cruz sobre él con la punta de mi cuchillo y un agujerito en el medio diciendo, si el diablo está allí, que salga. Si Dios está allí, allí se quede. Y rápido, muy rápido, recubrí el agujerito. Maximín lanzó una carcajada y dio un puntapié a mi pan, que se escapó de entre mis manos, rodó hasta el fondo de la montaña y se perdió. Yo tenía otro pedazo de pan. Lo comimos juntos. Después jugamos, luego dándome cuenta que Maximín debía tener necesidad de comer. Le señalé un lugar de la montaña cubierto de pequeños frutos. Le aconsejé comer algunos, cosa que hizo de inmediato. Comió y trajo su gorra llena. Al anochecer bajamos juntos la montaña y nos prometimos volver a cuidar juntos a nuestras vacas. Al día siguiente, 19 de septiembre, me encuentro caminando nuevamente con Maximín. Trepamos juntos la montaña. Encontraba a Maximín muy bueno, muy simple, y que hablaba con gusto de lo que yo quería hablar. Era también muy dócil, sin aferrarse a su sentimiento. Solo era un poco curioso, pues cuando yo me alejaba de él, en cuanto me veía detenerme, corría rápidamente a ver lo que hacía y oír lo que decía a las flores de Dios. Y si no llegaba a tiempo, me preguntaba qué había dicho. Maximín me dijo que le enseñara un juego. La mañana estaba avanzada. Le dije que juntáramos flores para hacer el paraíso. Nos pusimos los dos a la obra. Pronto tuvimos una buena cantidad de flores de distintos colores. Se oyó el ángelus de la villa, pues el cielo estaba sereno y sin nubes. Después de haber dicho a Dios lo que sabíamos, le dije a Maximín que debíamos llevar nuestras vacas a un pequeño terreno cerca de una pequeña barraca donde había piedras para construir el paraíso. Llevamos nuestras vacas al lugar señalado y enseguida hicimos nuestra pequeña cena. Luego nos pusimos a llevar las piedras y a construir nuestra casita que consistía en una planta baja que se decía nuestra habitación y luego un piso encima que era, según nosotros, el paraíso. Este piso estaba todo adornado de flores de distintos colores con coronas suspendidas de tallos de flores. El paraíso estaba cubierto por una sola y ancha piedra que habíamos recubierto de flores, habíamos colgado también coronas a su alrededor. Terminado el paraíso, lo contemplamos, nos vino el sueño, nos alejamos 2 pasos de allí y nos dormimos sobre la hierba. Sin hacerlo caer, la bella señora se sienta sobre nuestro paraíso. Al despertarme y no ver nuestras vacas, llamo a Maximín y trepo el pequeño montículo. Habiendo visto que nuestras vacas estaban tranquilamente recostadas, yo bajaba de allí y Maximín subía, cuando de pronto veo una bella luz más brillante que el sol y apenas he podido decir estas palabras. Maximín, ¿ves allá? ¡Ah, Dios mío! Al mismo tiempo dejó caer el bastón que tenía en la mano. No sé qué de delicioso acontecía en mí en ese momento, pero yo me sentía atraída. Sentía un gran respeto lleno de amor y mi corazón hubiera querido correr más rápido que yo. Yo miraba fijamente esta luz que estaba inmóvil y como si ella se hubiese abierto, percibí otra luz mucho más brillante y que estaba en movimiento. Y en esta luz una bellísima señora sentada sobre nuestro paraíso, con la cabeza entre sus manos. Esta bella señora se ha levantado, ha cruzado un poco sus brazos y mirándonos nos ha dicho: Acercaos, hijitos míos, no tengáis temor, estoy aquí para anunciaros
una gran noticia. Estas dulces y suaves palabras me hicieron volar hacia ella y mi corazón hubiese querido estrecharse a ella para siempre. Habiendo llegado muy cerca de la bella señora, frente a ella, a su derecha, comienza ella su discurso y también las lágrimas comienzan a correr de sus bellos ojos. Si mi pueblo no quiere someterse, estoy forzada a dejar libre la mano de mi hijo. Es tan grave y pesada que no puedo retenerla más. ¿Hace cuánto tiempo que sufro por vosotros? Si quiero que mi hijo no os abandone, debo rogarle sin pausa. Y en cuanto a vosotros, no hacéis caso de ello. Por más que roguéis, por más que hagáis, jamás podréis recompensar la pena que me he tomado por vosotros. Os he dado 6 días para trabajar. Me he reservado el 7º y no se quiere acordármelo. Esto es lo que hace tan pesado el brazo de mi hijo. Los que conducen los carros no saben hablar sin introducir el nombre de mi hijo en sus juramentos. Son ambas cosas lo que hacen tan pesado el brazo de mi hijo. Si la cosecha se echa a perder, solo es causa de vosotros. Os lo he hecho ver el año pasado con los papás, con las papas que han cosechado. Vosotros no habéis hecho caso de ello. Al contrario, cuando encontrabais las echadas a perder, jurabais y usabais el nombre de mi hijo. Ellas seguirán echándose a perder en Navidad, no habrá más. Aquí yo trataba de comprender la palabra pommes de terre. Pommes de terre. Pommes de terre. Creía comprender que significaba papas, pommes. La bella y buena señora, adivinando mi pensamiento, continuó así. ¿No lo comprendéis, mis hijitos? Os lo diré de otra manera. La traducción es la siguiente. Si la cosecha se arruina, es solo por vosotros. Os lo he hecho ver el año pasado con las papas y vosotros no habéis hecho caso de ello. Al contrario, cuando encontrabais las arruinadas, jurabais y usabais el nombre de mi hijo. Van a seguir echándose a perder y en Navidad no habrá más. Si tenéis trigo, no hay que sembrarlo. Todo lo que sembréis lo comerán las bestias, y lo que crezca caerá hecho polvo al cernirlo. Va a venir una gran hambre. Antes que el hambre venga, los niñitos menores de 7 años tendrán un temblor y morirán entre las manos de las personas que los sostengan. Los demás harán penitencia con el hambre. Las nueces se echarán a perder, los racimos se pudrirán. Aquí la bella señora, que me tenía encantada, quedó un momento sin hacerse oír. Veía, sin embargo, que seguía moviendo graciosamente sus amables labios como si hablase. Maximín recibía entonces su secreto. Luego, dirigiéndose a mí, la Santísima Virgen me habló y me dijo en secreto, un secreto en francés. He aquí este secreto tal como ella me lo ha dado. Bien, aquí son estas 33 revelaciones que se conocen, ¿no es cierto, José? Sí. Bueno, también las vamos a leer tal y cual han sido escritas, ¿no? Para que no se distorsione nada de lo que se diga. Bien, el primero. Melanie, lo que voy a decirte ahora no permanecerá siempre en secreto. Podrás publicarlo en 1858. Esta fue una orden, ¿no?, expresa de nuestra madre. Segundo, los sacerdotes, ministros de mi hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por amor del dinero, por amor del honor y de los placeres, los sacerdotes se han transformado en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes reclaman venganza y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Desdicha de los sacerdotes y las personas consagradas a Dios, que por sus infidelidades y su mala vida
crucifican de nuevo a mi hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y llaman la venganza. Y he aquí que la venganza está a sus puertas, pues no hay más nadie para implorar misericordia y perdón para el pueblo. No hay más almas generosas. No hay más persona digna de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno en favor del mundo. Qué terrible esta Fuerte, primera, fuerte. Segunda, el claro, segundo mensaje. este segundo punto, porque hace referencia a la alta, inigualable misión y responsabilidad que tienen sobre todo los sacerdotes y las personas consagradas, ¿no? Bien dice nuestro Señor en la Sagrada Escritura, si ustedes que son la sal del mundo, si la sal se corrompe, no sirve más que para echarla al suelo, a la tierra y ser pisoteada, ¿verdad? Qué terrible, qué terrible. Fuertísimo. Fuertísimo porque aplicable a todos ¿a los quién? tiempos. A todos los tiempos. Y eso nos lleva a nosotros, los laicos comprometidos, a rezar mucho, mucho y ofrecer sacrificios, penitencias, oraciones por los sacerdotes. Porque cada sacerdote es una piedra preciosa y es una vocación única e irrepetible en ese firmamento que Dios ha dado de su cuerpo apostólico, porque ellos son sucesores de los apóstoles. Así es. Punto 3 de la revelación. Dios va a golpear de una manera sin ejemplo. Y esto lo vemos ya, lo hemos reflejado un poco en Fátima, cuando Nuestra Señora en Fátima dijo que naciones enteras desaparecerían en segundos o en minutos. Esto va contrastado con esto. Dios va a golpear de una manera sin ejemplo. 4. Desdichados los habitantes de la tierra. Dios va a agotar su cólera y nadie podrá sustraerse de tantos males reunidos. Muchas personas, señora Elisa, piensan que Dios es solo amor. Principalmente Dios es amor y misericordia mientras le da al hombre el tiempo en esta vida para llevar una buena vida y ganarse el cielo a través de los actos de la virtud y de corresponder a las gracias que Él nos da, ¿no? Nos da un montón de auxilios para eso. Inclusive estábamos mencionando hace poco la medalla de San Benito. Tantos sacramentales hermosos, tantos auxilios, tanta ayuda de lo alto que nos ha dejado y cuánto nosotros hacemos uso de aquello, correspondemos, ¿no? Entonces, y ya Nuestra Señora Fátima, como otras apariciones, hablaron y Dios se queja, y en esta es increíble porque es de las apariciones más compungentes donde se la ve a la Virgen llorando así, ¿no? Se dice que esta es la madre de, bueno, esta aparición de la Salet y las revelaciones que da la Virgen, profecías en realidad, es la madre de todas las demás, porque es la base. O sea, como que realmente ahí la Virgen dijo todo lo que tenía que decir. Y a partir de allí las siguientes apariciones y todo esto como que son simplemente confirmaciones de estas revelaciones. Así. Sí, y a través de las cuales maternalmente Dios y Nuestra Señora van llamando al arrepentimiento a la humanidad entera para que se deje de ofender a Dios. Y si no, si no hay ese cambio de vida, no hay esa enmienda y ese arrepentimiento, pues en casi todas las apariciones el común denominador es el desastre. No querido por Dios, sino al que nos conducen nuestros propios actos como humanidad, ¿no? En el 5, los jefes, los conductores del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia. Y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en esas estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los que reinan en todas las sociedades y en todas las familias. Se sufrirán penas físicas y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos
y enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años. Bueno, acá en el punto 2 fue dirigido sobre todo una reprimenda a la clase sacerdotal, a la sociedad espiritual. Y en este punto que usted acaba de mencionar, se menciona o va dirigido a la sociedad temporal, a los que gobiernan las naciones, a la clase política, a los que deberían ser los auténticos líderes naturales de los pueblos para guiarlos, que también la Virgen Santísima viene a quejarse por la falta de tino y de inteligencia oscurecida, y por lo cual ellos no pueden, o sea, influenciados por el demonio, por el mal, y por lo tanto no pueden conducir adecuadamente a los pueblos, ¿no? Y, pucha, todas las sociedades, en todas las familias, se sufrirán penas físicas y morales. Las divisiones. Hoy en día, hoy lo que estamos viendo hoy en día, pueblo contra pueblo, muchas veces los noticieros no reflejan, pero hay guerras intestinas en países dentro de las propias naciones. Vemos el caso de Sudán, varios pueblos o países en África por temas étnicos, geopolíticos o de también. ideología, ¿no? Se enfrentan y en el medio queda un pueblo atorado que luego por éxodos inenarrables tienen que salir huyendo de la propia patria que los vio nacer, ¿no? Y los países se van derrumbando así. Es una tristeza. Y las familias, ¿no? También eso llama la atención. Y en todas las familias, divisiones en todas las familias. ¿Sabe qué es lo más durísimo de este punto? Si volvemos a leer, que como que aquí tenemos que entender que Dios no es un castigador, sino es el hombre con sus propias acciones que se está trayendo la perdición sobre sí. Y clarito lo refleja acá cuando dice Nuestra Señora, Dios abandona a los hombres a sí mismos. O sea, Dios como que se aparta y dice, bueno, hagan lo que quieran. No quieren la guía de la gracia, la bendición de Dios, la presencia de Dios en la vida de los hombres. Librados a nuestra propia suerte, somos capaces de cometer los peores males y fechorías, ¿no? Es terrible. Fuerte también este mensaje, el quinto de estas revelaciones. En el 6, ¿qué nos dice nuestra Madre? La sociedad está en la víspera de las plagas más terribles y de los más grandes acontecimientos. Hay que esperar ser gobernado por una vara de hierro y beber el cáliz de la cólera de Dios. Nuevamente nos habla de la cólera de Dios. Ya tuvimos la pandemia, ¿no? Por el tema de COVID y quién sabe Dios si no ha sido la última plaga. Ajá. Y a lo que nos ha sometido, ¿no? Un alejamiento de Dios, un enclaustramiento en nuestros propios hogares sin poder interactuar, o sea, un montón de consecuencias. Y esperar ser gobernado por una vara de hierro y beber el cáliz, pucha. Tenemos que tener en cuenta algo, queridos oyentes, y es que Dios es perfecto. Como Dios es perfecto, así como es amor, también es justicia. Porque si no, Dios, si no fuera así perfecto, amor y justicia, Dios no sería digno de nuestro amor. Y es así que los ángeles caídos, los demonios y las personas inclusive condenadas que están en el infierno, también dan gloria a Dios. También dan gloria a Dios y a la parte de la justicia, a la justicia vindicativa de Dios, ¿no? Como los que sí pasan apropiadamente, adecuadamente la prueba de la vida acá unidos a Cristo y se hacen merecedores del cielo para gozar de los bienes divinos eternos en una felicidad sin par en el cielo, pues los condenados y las personas que réprobos, que se alejan del amor de Dios y deciden por el mal, pues también van a dar gloria a Dios. En el punto 7, ¿qué dice? Que el vicario de mi hijo, está hablando del soberano pontífice, el sumo pontífice,
la máxima autoridad de la Iglesia Católica, que el vicario de mi hijo, el soberano pontífice Pío XI, no salga más de Roma después del año de 1859, pero que sea firme y generoso, que combata con las armas de la fe y del amor. Yo estaré con él. Es Pío IX, por si acaso. Pío IX, perdón, sí. En el punto 8, que desconfíe de Napoleón, su corazón es doble, y cuando querrá ser a la vez papa y emperador, enseguida Dios se retirará de él. Él es esa águila que, queriendo siempre elevarse, caerá sobre la espada con la que desea servirse para obligar a los pueblos a elevarle. 9. Italia será castigada por su ambición al querer sacudirse el yugo del Señor de los señores. También ella será entregada a la guerra. La sangre correrá por todas partes. Las iglesias serán cerradas o profanadas. Los sacerdotes, los religiosos serán expulsados. Se los hará morir y morir de una muerte cruel. Muchos abandonarán la fe y será grande el número de los sacerdotes y religiosos que se apartarán de la verdadera religión. Entre estas personas habrá incluso obispos. 10. Que el Papa se cuide de los hacedores de milagros, pues ha llegado el tiempo en que los prodigios más asombrosos tendrán lugar sobre la tierra y en los aires. Lo que son los supuestos, los progresos tecnológicos del hombre y todo, ¿no? Exacto. 11. En el año 1864, Lucifer con un gran número de demonios serán soltados del infierno. Abolirán la fe poco a poco. Incluso en las personas consagradas a Dios, los cegarán de tal manera que a menos de una gracia particular, estas personas tomarán el espíritu de esos ángeles malos. Muchas casas religiosas perderán enteramente la fe y se perderán muchas almas. Lo que está pasando, ¿no? No hay vocación religiosa, se están cerrando conventos y casas religiosas en el mundo también. 12. Los malos libros abundarán sobre la tierra y los espíritus de las tinieblas extenderán en todas partes un relajamiento universal para todo lo que concierne al servicio de Dios. Tendrán un gran poder sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a estos espíritus. De un lado a otro serán transportadas personas por esos malos espíritus e incluso sacerdotes, pues ellos no se habrán conducido según el buen espíritu del Evangelio, que es espíritu de humildad, de caridad y de celo por la gloria de Dios. Se resucitará a muertos y a justos, es decir, que esos muertos tomarán la figura de almas justas que han vivido sobre la tierra con el fin de seducir mejor a los hombres. Estos que se dicen muertos resucitados, que no serán sino el demonio bajo sus figuras, predicarán otro evangelio contrario al verdadero, Cristo Jesús, negando la existencia del cielo o aún las almas de los condenados. Todas estas almas parecerán unidas a sus cuerpos. Habrá en todas partes prodigios extraordinarios, puesto que la verdadera fe se ha extinguido y la falsa luz ilumina al mundo. Desdichados los príncipes de la iglesia que solo se hayan ocupado en acumular riquezas sobre riquezas, en salvaguardar su autoridad y en dominar su orgullo. Increíble, increíble toda la descripción que nos hace nuestra madre en estas revelaciones. En el 13, son 33 que queremos darles a conocer, queridos amigos. El 13, el vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir, pues por un tiempo la iglesia será librada a grandes persecuciones. Esto será el tiempo de las tinieblas. La iglesia tendrá una crisis terrible. 14.
Olvidada la santa fe de Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. Se abolirán los poderes civiles y eclesiásticos, todo orden y toda justicia serán pisoteados. Solo se verán homicidios, odio, celos, mentira y discordia, sin amor por la patria ni por la familia. Hoy está ocurriendo esto, José. Triste es decirlo, pero La esto es justicia lo que vemos. pisoteada, ¿no? Así es. La justicia y el orden pisoteados. Cuando se ha sacado a Dios de los gobiernos, de los hogares, de las escuelas, de las instituciones. Exactamente, no hay más valores, educación en los valores. En virtud. 15. El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. 16. Los malvados atentarán muchas veces contra su vida sin poder dañarle, pero ni él ni su sucesor verán el triunfo de la Iglesia de Dios. 17. Los gobiernos civiles tendrán todos un mismo designio, que será abolir, ojo, queridos amigos, abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para hacer lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. Se abolió, hoy día en los colegios no se enseña más religión. Exacto, ¿no? Tristemente. Ya se sacó de las constituciones el que había, bueno, en el caso de nuestro país, por ejemplo, no una sola fe. Bueno, 18, en el año 1865 se verá la abominación en los lugares santos, en los conventos. Las flores de la iglesia se pudrirán y el demonio se hará como rey de los corazones. Que los que están a la cabeza de las comunidades religiosas tengan cuidado con las personas que deben recibir, pues el demonio hará uso de toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas personas entregadas al pecado, ya que los desórdenes y el amor de los placeres carnales serán extendidos por toda la tierra, tal cual está. Hace 4 puntos hablábamos, y se crearán ritos, religiones, y hay iglesias para satanistas donde se honrarán estos espíritus inmundos, ¿no? Pero no, y solo eso. Dios mío. Bueno, seguimos. 19. Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra. La sangre correrá en las calles. El francés combatirá contra el francés, el italiano con el italiano. Luego habrá una guerra general que será espantosa. Por un tiempo, Dios no se acordará de Francia ni de Italia, puesto que el Evangelio de Jesucristo no se conoce ya más. Los malvados desplegarán toda su malicia. Se matará, se masacrará mutuamente, hasta en las casas. Bueno, esto es 1846. Se habrá cumplido lo primero que nos viene a la cabeza con la Primera y Segunda Guerra Mundiales, ¿no? ¿Habrá llegado hasta ahí o habrá más? Y las revoluciones famosas también. 20. Al primer golpe del rayo de su espada, las montañas y la tierra entera temblarán de pavor, puesto que los desórdenes y los crímenes de los hombres traspasan la bóveda de los cielos. París será quemada y Marsella será engullida por el mar. Muchas grandes ciudades serán sacudidas y engullidas por terremotos. Se creerá que todo está perdido, solo se verán homicidios, solo se oirá estrépito de armas y blasfemias. Los justos sufrirán mucho, sus oraciones, sus penitencias y sus lágrimas subirán hasta el cielo, y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia, y pedirá mi ayuda y mi intercesión. Entonces Jesucristo, por un acto de su justicia y de su misericordia, ordenará a sus ángeles que todos sus enemigos sean ejecutados. De pronto los perseguidores de la iglesia de Jesucristo y todos los hombres entregados al pecado perecerán, y la tierra será como un desierto. Entonces se hará la paz, la reconciliación
de Dios con los hombres. Jesucristo será servido, adorado y glorificado. En todas partes florecerá la caridad. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia, que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado en todas partes y los hombres harán grandes progresos en la fe, porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo y los hombres vivirán en el temor de Dios. Un precursor del anticristo, con sus ejércitos de varias naciones, combatirá contra el verdadero Cristo, el único Salvador del mundo. Derramará mucha sangre y querrá aniquilar el culto de Dios para hacerse tener como un Dios. Tremendo este mensaje, pero también esperanzador. Bendito Dios. Esta paz en el 21 ya estamos, esta paz entre los hombres no será larga. 25 años de abundantes cosechas les harán olvidar que los pecados de los hombres son causa de todas las aflicciones que acontecen sobre la tierra. 22. Un precursor del anticristo con sus ejércitos de varias naciones combatirá contra el verdadero Cristo, el único Salvador del mundo. Derramará mucha sangre y querrá aniquilar el culto de Dios para hacerse tener como un Dios. 23. La tierra será golpeada por toda clase de plagas, además de la peste y el hambre que serán generales. Habrá guerras, hasta la última guerra que será hecha por los 10 reyes del anticristo, que tendrán todos un mismo designio y serán los únicos que gobernarán el mundo. Antes que esto acontezca, habrá una especie de falsa paz en el mundo. Solo se pensará en divertirse. Los malvados se entregarán a toda clase de pecados, pero los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, crecerán en el amor de Dios y en las virtudes que me son más queridas. Dichosas las almas humildes, conducidas por el Espíritu Santo. Yo combatiré con ellas hasta que lleguen a la plenitud del tiempo. 24. La naturaleza reclama venganza para los hombres, y esperando lo que debe ocurrir a la tierra manchada de crímenes, se estremece de pavor. 25. Tiembla, tierra, temblad vosotros, los que hacéis profesión de servir a Jesucristo y que por dentro os adoráis a vosotros mismos, pues Dios va a entregaros a su enemigo, puesto que los lugares santos se hallan en la corrupción. Muchos conventos no son más las casas de Dios, sino el pasto de Asmodeo y los suyos. Asmodeo, queridos amigos, por si acaso es el demonio de la impureza. 26. Será durante este tiempo que nacerá el anticristo de una religiosa hebrea, de una falsa virgen, que tendrá comunicación con la antigua serpiente, el señor de la impureza. Su padre será, no está suspendida acá la palabra, al nacer vomitará blasfemias, el anticristo. Tendrá dientes, será en una palabra el diablo encarnado, lanzará gritos terribles, hará prodigios, solo se alimentará de impurezas. Tendrá hermanos que aunque no sean demonios encarnados como él, serán hijos del mal. A los 12 años se señalarán por sus valientes victorias. Pronto estará cada uno a la cabeza de ejércitos asistidos por legiones del infierno. 27. Eso ya va hasta el fin del mundo, ¿no? Más o menos. Es, ¿no? Son revelaciones que alcanzan el fin del mundo. Bueno, vamos a hablar otro momento. Las estaciones en el 27 se alterarán. La tierra solo producirá malos frutos. Los astros perderán sus movimientos regulares. La luna solo reflejará una débil luz rojiza. El agua y el fuego darán al orbe de la tierra movimientos convulsivos y horribles, terremotos que engullirán montañas y ciudades. 28. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. 29. Los demonios del aire con el anticristo harán grandes prodigios sobre la tierra y en los aires, y los hombres se pervertirán cada vez más. Dios cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad. El evangelio será predicado en todas partes.
todos los pueblos y todas las naciones tendrán conocimiento de la verdad. 30. Yo dirijo un apremiante llamado a la tierra. Llamo a los verdaderos discípulos de Dios viviente y reinante en los cielos. Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, mis verdaderos devotos, aquellos que se han entregado a mí para que los conduzca a mi Hijo divino, aquellos que, por así decirlo, llevo en mis brazos, aquellos que han vivido en mi espíritu. Llamo, en fin, a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en desprecio del mundo y de sí mismos en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Es tiempo de que salgan y vengan a iluminar la tierra. Id y mostraos como mis hijos queridos. Yo estoy con vosotros y en vosotros. Con tal vuestra fe sea la luz que os ilumine en estos días de infortunio. Que vuestro celo os haga como hambrientos de la gloria y del honor de Jesucristo. Combatid, hijos de la luz, vosotros, los pocos que veis, pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. El 31, la iglesia será eclipsada, el mundo se hallará en la consternación, pero he aquí a Enoc y Elías llenos del Espíritu de Dios. Ellos predicarán con la fuerza de Dios y los hombres de buena voluntad creerán en Dios y muchas almas serán consoladas. Harán grandes progresos por virtud del Espíritu Santo y condenarán los errores diabólicos del anticristo. En el 32, desdichados los habitantes de la tierra, habrá guerras sangrientas y hambres, pestes, enfermedades contagiosas. Habrá lluvias y un espantoso granizo de animales, truenos que sacudirán las ciudades, terremotos que engullirán países. Se oirán voces en los aires, los hombres se darán de golpes con su cabeza en los muros. Llamarán a la muerte y por otro lado la muerte hará su suplicio. La sangre correrá por todas partes. ¿Quién podrá vencer si Dios no disminuye el tiempo de la prueba? Con la sangre, las lágrimas y las oraciones de los justos, Dios se dejará doblegar. Enoc y Elías serán matados. Roma pagana desaparecerá. El fuego del cielo caerá y consumirá 3 ciudades. Todo el universo será sacudido de terror y muchos se dejarán seducir porque no han adorado al verdadero Cristo viviente. Entre ellos es el momento. El sol se oscurece, solo la fe vivirá. 33. He aquí el tiempo, el abismo se abre. He aquí el rey de los reyes de las tinieblas. He aquí a la bestia con sus súbditos, diciéndose salvador del mundo. Se elevará con orgullo en los aires para ir hasta el cielo. Será ahogado por el soplo de San Miguel Arcángel. Caerá y la tierra que desde hace 3 días estará en continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego. Él será sumergido para siempre con todos los suyos en los abismos eternos del infierno. Entonces el agua y el fuego purificarán la tierra y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres y todo será renovado. Dios será servido y glorificado. Amén. Amén. Hemos llegado a narrarles estos 33 mensajes o revelaciones, queridos amigos, y como siempre nos falta el tiempo para poder continuar o comentarlo, ¿no? Como les hemos dicho, esta es la antesala de una serie de programas donde vamos a hablarles de estas profecías dados a nuestra madre a través de estas revelaciones conocidas como revelaciones privadas, pero que nos gustaría mucho compartirlas. Así que les esperamos el siguiente programa y los subsiguientes, queridos amigos. Y no olviden, si no pudieron asistir a completo a este programa, nos tienen en la plataforma de YouTube, busquen la página Deo Gracias y verán todos nuestros programas pregrabados, grabados también. Amén. Amén. Salve María. Salve María. Deo Gracias. Deo Gracias.